la primavera de 2022 reservé un Airbnb. Era una pequeña cabaña de escapada en medio de un bosque, con varias cabañas idénticas repartidas por toda la finca del dueño. Entre ellas había senderos apenas marcados, pequeños rastros en la tierra que seguramente quedaban de cuando el propietario había estado construyéndolas y moviéndose constantemente por el bosque. No tenía nada planeado en concreto para ese viaje. Estaba a solo 3 horas en coche de mi casa y pensé que sería buena idea alejarme un poco de todo y perderme unos días entre los árboles. El segundo día me quedé dormido hasta tarde. Me desperté al mediodía, preparé café y me quedé un rato dentro, sentado junto a la chimenea, escuchando el fuego crujir mientras el calor llenaba la cabaña. Justo antes del atardecer, me puse una sudadera con capucha y salí a caminar. No tenía muy claro a dónde iba, solo seguía un sendero estrecho que salía por detrás de la cabaña y se internaba en el bosque. Supuse que terminaría llevándome a alguna de las otras cabañas y, con suerte, que haría un bucle de vuelta al punto de partida. En algún tramo de ese sendero, ya un poco más adentro entre los árboles, vi a unas personas de pie en el bosque, quizá a unos 200 o 300 metros de distancia, bastante lejos. Lo raro era la forma en la que estaban plantados allí. Eran 2 hombres completamente inmóviles, mirando hacia abajo, hacia algo en el suelo. No parecía que estuvieran hablando ni haciendo nada más, solo miraban fijamente un punto en la tierra. Fue lo bastante extraño como para que no pudiera evitar observarlos mientras seguía avanzando por el sendero, hasta que me alejé tanto que los árboles me taparon la vista por completo. Tenían que ser simplemente 2 tipos de alguna de las otras cabañas, paseando por el bosque. Desde mi distancia seguramente se veía más raro de lo que en realidad era. O al menos eso quería creer. Seguí caminando unos minutos más, pero empecé a notar que el sendero no parecía curvarse ni dar la vuelta en ningún momento. Era una línea recta que se perdía entre los árboles, alejándose de la zona donde estaban las demás cabañas. Creo que haber visto a esos hombres allí hacía unos minutos, sumado a que el camino no era lo que yo creía, me hizo sentir que quizá lo sensato sería regresar. Pero casi en el momento exacto en el que empecé a pensarlo, un sonido repentino me dejó completamente fuera de juego. Vino desde atrás y sonó como un grito extraño, o tal vez el llamado de algún animal, algo parecido al bramido profundo de un alce. Pero había algo en ese sonido que se sentía antinatural. Me di la vuelta y me quedé helado al instante. Los 2 hombres estaban ahí, en el propio sendero, a mi espalda. Seguían lejos, quizá a unos 150 metros, y no se movían. Esta vez, sin embargo, estaban de frente, encarados hacia mí, tal vez incluso mirándome fijamente, aunque a esa distancia no sabía decirlo con seguridad. Lo que más me inquietaba era que, honestamente, ese sonido que había escuchado parecía demasiado alto y demasiado extraño como para haber salido de ellos, incluso aunque hubieran intentado imitar el sonido de un animal. El grito había resonado por todo el bosque, rebotando en los troncos, llenándolo todo. No se parecía a nada que hubiera oído antes. Y entonces me golpeó otra idea. ¿Por qué estaban esos hombres justo detrás de mí, en el mismo sendero que yo? Me quedé allí, clavado en el sitio, mirándolos durante unos 10 o 15 segundos. Luego empecé a dar unos pasos hacia atrás, muy despacio, y justo entonces los 2 hombres se salieron del sendero y se internaron entre los árboles. Siguieron caminando hacia el interior del bosque hasta que los perdí de vista. Yo no me moví durante varios minutos. Para volver a la cabaña tenía que pasar justamente por el tramo donde ellos habían estado, y quería estar seguro de que se habían ido de verdad. Tampoco quería seguir adentrándome más en el sendero. Después de 5 minutos, más o menos, convencido de que ya se habrían alejado, me apresuré a desandar el camino de vuelta hasta la cabaña. Pensé en escribirle al anfitrión del Airbnb para preguntarle si sabía algo de ese sendero o de esos 2 hombres, pero imaginé que sonaría raro y que quizá estaba exagerando. Me guardé todo para mí. Eché más leña a la chimenea e intenté tranquilizarme.
El sol ya prácticamente se había ocultado, así que tenía claro que el resto de la noche no pensaba salir de la cabaña. Y siendo sincero, después de lo que había visto ahí fuera, aunque lo hubiera tenido planeado, habría cambiado de idea. Preparé té y me senté otra vez junto al fuego. Tras media hora empecé a sentirme mucho más cómodo, como si por fin pudiera relajarme. Sin embargo, esa calma apenas duró 15 minutos. Volví a escuchar aquel sonido, el mismo que había oído en el bosque. Era un grito profundo, como un berrido, que sonaba todavía bastante lejano. O eso quería creer. No tenía ni idea de cuántos ruidos amortiguaban las paredes de la cabaña, así que no podía estar seguro de a qué distancia estaba realmente. Me levanté y miré por la ventana trasera. No veía nada, solo el contorno apenas insinuado de los troncos recortándose en la oscuridad. Afuera estaba demasiado negro. Cuanto más tiempo pasaba allí de pie, mirando hacia la nada, más se me erizaba la piel. Un escalofrío me recorrió entero mientras volvía a correr las cortinas sobre el cristal. Saqué el móvil y empecé a buscar qué podía haber sido ese sonido. Tal vez se trataba de un animal común en la zona y yo, por ignorancia, no lo reconocía. Nunca he sido precisamente una persona de campo, así que no tengo ni idea de fauna ni de ruidos del bosque. Después de un rato de búsqueda, no encontré nada que se pareciera realmente a lo que había oído. Cuanto más leía y más comparaba grabaciones, más inquieto me sentía. Al final dejé el móvil a un lado e intenté no pensar en ello. Pasaron otros 30 minutos. No puedo decir que hubiera logrado olvidarlo, ni de lejos. Y fue entonces, a través del chisporroteo de la chimenea, cuando escuché unos pasos secos sobre el porche de la entrada, justo en la parte delantera de la cabaña. Eran botas golpeando la madera, acercándose y luego quedándose quietas, justo frente a la puerta. Mi corazón empezó a latir como loco. Pasaron unos 20 segundos larguísimos antes de que llamaran. 3 golpes lentos, pesados, contra la puerta. No puedo describir con palabras el terror que sentí mientras me acercaba, casi arrastrándome, y miraba por la mirilla. Apenas a unos centímetros de mí, separados solo por la puerta, estaban 2 hombres. Supuse que serían los mismos que había visto en el bosque. Llevaban máscaras de plástico baratas con formas de animales, de esas que solo cubren la parte frontal de la cara. Encima, llevaban las capuchas subidas y parecían casi idénticos, como si fueran copias uno del otro. Empecé a marcar el 911 al instante mientras retrocedía, alejándome de la puerta. Volvieron a llamar mientras la llamada conectaba con la policía. Intenté hablar en voz baja, pero estaba casi seguro de que podían oír que había alguien dentro. Apenas había conseguido explicar la mitad de lo que estaba pasando cuando un golpe seco sacudió la puerta. Durante un momento pensé que iban a derribarla. Sentí una oleada de pánico como jamás había experimentado en mi vida, una sensación de vulnerabilidad absoluta. Pero tras ese impacto no llegó ningún otro. En lugar de eso, escuché de nuevo las pisadas sobre el porche, alejándose. Me arrastré de vuelta hasta la puerta y miré otra vez por la mirilla. Los vi caminando hacia el bosque, perdiéndose entre las sombras de los árboles. Tardó casi 30 minutos en llegar el agente. Al revisar la puerta, encontró una marca en la parte exterior, como si alguien hubiera clavado un cuchillo allí antes de marcharse. Tomó nota de todo lo que le conté, pero me costó saber si realmente me creía. Yo mismo era consciente de que sonaba como una historia loca. Me fui de allí en cuanto amaneció y, por supuesto, jamás volví a esas mismas cabañas. Cada par de meses busco noticias de esa zona, esperando leer sobre desapariciones extrañas en esos bosques, pero por ahora no he encontrado nada. Lo que esos hombres querían sigue siendo un misterio hasta hoy. Creerás que, después de aquello, dejé de usar Airbnbs aislados y aprendí la lección. Pero hay noches, en otras ciudades y en otras casas, que todavía se me clavan en la memoria. Y la siguiente empezó con algo tan inocente como un ascenso en el trabajo.
El año pasado me ascendieron en la empresa. No era un aumento de sueldo espectacular, pero el nuevo puesto implicaba viajar muchísimo a distintas sedes por todo Estados Unidos. Estaba soltero y no tenía gran cosa pasando en mi vida en ese momento, así que la idea de viajar constantemente me entusiasmaba. El tipo de alojamiento iba cambiando de forma aleatoria, a veces hotel, a veces algún resort y de vez en cuando un Airbnb pequeño. No sé por qué lo iban alternando así, pero al principio me parecía, como mínimo, interesante. Esa semana me tocaba visitar una nueva ciudad para pasar unos días en el departamento que la empresa tenía allí, y me habían reservado un Airbnb cercano. Llevaba ya 8 meses con el ascenso y estaba bastante acostumbrado a la rutina, así que la emoción por ver dónde me tocaba quedarme esta vez ya se había ido apagando. Cuando aterrizó el avión, recogí el coche de alquiler y puse en el GPS la dirección del Airbnb. Me llamó la atención enseguida que estaba mucho más lejos de lo habitual de las oficinas. Normalmente, si era un Airbnb, era porque quedaba muy cerca del lugar de trabajo, pero esta vez el trayecto en coche se acercó a los 40 minutos. Cuando llegué, alrededor de la 1 de la madrugada, pensé que tenía que haber un error. La casa era enorme, tendría, como mínimo, más de 400 metros cuadrados, con un jardín amplio y cuidado. Revisé la dirección 3 veces, convencido de que me había equivocado, pero no, era allí. Metí mis cosas dentro y tengo que decir que, aunque por fuera se veía increíble, por dentro no era tan impresionante. No estaba mal, pero se notaba algo vieja, con un estilo muy anticuado para mi gusto. Aún así, no podía quejarme. Había espacio de sobra, muchísimo más del que pudiera necesitar. Después del vuelo largo estaba demasiado cansado como para explorar la casa entera de inmediato. Subí mis cosas al dormitorio, apagué las luces y me metí en la cama. Mientras estaba tumbado, empecé a notar lo mucho que crujía la casa. Era como si el edificio entero estuviera vivo, produciendo pequeños ruidos por todas partes. No era nada alarmante, pero sí constantes crujidos y golpes sordos en las paredes. Pensé que sería simplemente lo normal en una casa tan grande. ¿Yo qué iba a saber? Creo que nunca antes había dormido en una casa de ese tamaño. El problema es que soy de sueño muy ligero, así que esos sonidos repetitivos me mantuvieron despierto hasta que me di cuenta de que necesitaba agua. No había comido ni bebido nada desde el vuelo. Con fastidio, sabiendo que levantarme solo haría más difícil conciliar el sueño, me incorporé, salí del dormitorio y crucé el largo pasillo hasta las escaleras que bajaban a la cocina. Lo extraño fue que, en cuanto llegué a la planta baja, todos los crujidos y golpes que llevaba oyendo la última hora desaparecieron por completo. En algún punto, entre que me levanté y empecé a moverme desde el dormitorio hasta el pasillo inferior, todos los sonidos se desvanecieron. Fue uno de esos momentos raros en los que te quedas rascándote la cabeza, preguntándote qué probabilidades había de que justo se quedara todo en silencio. De todos modos, llené un vaso de agua sin molestarme en encender ninguna luz y subí de nuevo a la habitación. Después de eso, pude quedarme dormido. El resto de la noche no volvió a escucharse ni un solo ruido. Por la mañana apenas pasé media hora en la casa. Me desperté tarde. Seguía cansado y tuve que salir casi corriendo para llegar al trabajo. Tras pasar todo el día en la oficina, salí con un par de compañeros a tomar unas copas, así que no regresé al Airbnb hasta después de las 11 de la noche. Entré y me dejé caer un momento en el sofá para relajarme. Estaba agotado, pero recordé que todavía no había revisado el resto de la casa con calma. Con un lugar tan grande era casi obligatorio curiosear un poco. Me levanté y empecé a caminar sin prisa por las diferentes habitaciones. Mientras avanzaba, no podía imaginar qué clase de uso podría darle alguien a un Airbnb tan enorme. De hecho, la curiosidad me ganó y lo busqué en la aplicación para ver cuánto costaba. Descubrí que estaba prácticamente al mismo precio que otros alojamientos mucho más pequeños de la zona, lo cual me pareció raro. También noté que había cosas que no parecían haber sido reseteadas desde el último huésped. Todo se veía limpio, pero algunos cojines estaban tirados por los sofás y varias sillas estaban en posiciones extrañas,
como si alguien las hubiera movido y no las hubieran vuelto a colocar correctamente. Daba la sensación de que alguien había estado ahí hacía muy poco. Lo más raro fue que una de las sillas de la cocina estaba ligeramente separada de la mesa, como si alguien se hubiera levantado de ella hacía unos segundos. Esa misma mañana había pasado por la cocina un momento y no me había sentado. Juraría que todas las sillas estaban empujadas bajo la mesa. Seguro que se me pasó, me dije. La volví a colocar en su sitio. Después de una especie de visita rápida de 5 minutos por la casa, decidí que lo mejor era ducharme e irme a dormir. Al día siguiente me esperaba otra jornada larga. Apagué todas las luces, subí, me duché y volví a meterme en la cama. Estaba justo en el borde del sueño cuando un sonido familiar volvió a subir desde debajo de mí. Eran los crujidos. Habían empezado de nuevo. Y el hecho de que estuviera a punto de dormir lo hacía 100 veces más molesto. Me incorporé y presté atención. Aunque estaba irritado, hubo algo en esos ruidos que no encajaba con los típicos sonidos de una casa asentándose. Me hicieron sentir incómodo de una forma diferente. Empecé a creer que podía distinguir pasos individuales, pisadas que recorrían el piso de abajo, e incluso lo que parecían ser puertas de armarios o de muebles abriéndose y cerrándose. No sabía si era mi mente, jugueteando con el miedo, o si realmente estaba escuchando a alguien moverse ahí abajo. Me levanté y abrí la puerta del dormitorio con cuidado. Esta vez, los sonidos no se detuvieron. Los oía con claridad desde el pasillo. Bajé con pasos lentos hacia las escaleras. Eran de madera y también crujían, y en cuanto pisé el primer peldaño todo quedó en silencio. Mi corazón empezó a acelerarse. Llegué al último escalón y miré por el pasillo. Se veía una luz encendida en la cocina. Juraría que había apagado todas las luces antes de acostarme, aunque era posible que simplemente hubiera olvidado esa. Avancé despacio por el pasillo y asomé la cabeza hacia la cocina. Se me abrieron los ojos de par en par. La misma silla de la cocina estaba otra vez apartada de la mesa, como si alguien acabara de levantarse de ella. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando vi algo más, al fondo. En la sala trasera, donde todas las luces estaban apagadas y reinaba una oscuridad casi total, una figura se asomaba desde la esquina, espiándome. Nos quedamos mirándonos durante un segundo eterno. Yo me quedé completamente inmóvil, como bloqueado, hasta que la figura se retiró de golpe detrás de la pared. Un par de segundos después, escuché una puerta cerrarse de un portazo. No sé qué demonios se me pasó por la cabeza, pero corrí hacia esa esquina y encendí la luz más cercana, tratando de ver a dónde había ido o si todavía estaba ahí. No vi a nadie. Ni siquiera vi qué puerta se supone que podría haber cerrado, pese a haber escuchado el portazo con total claridad. Salí corriendo escaleras arriba, agarré el móvil y me lancé fuera de la casa. Conduje alejándome de allí mientras llamaba a la policía. En cuanto a lo que estaba ocurriendo exactamente en esa casa, la verdad es que obtuve muy pocas respuestas. El anfitrión y la policía estuvieron hablando un rato, pero el dueño dio la sensación de que pensaba que yo estaba exagerando o mintiendo. Quizás simplemente no quería asumir ninguna responsabilidad. Y, para ser justos, tampoco tenía pruebas, ni cámaras, ni fotos, ni siquiera había alcanzado a ver bien la cara de la persona que me miraba desde la oscuridad. El anfitrión insistió en que no existía ninguna puerta en la zona donde yo aseguraba haber oído al intruso correr y cerrar de golpe. Todo lo relacionado con aquella noche se sintió extraño, incómodo, turbio. Mi empresa fue bastante comprensiva y me cambió a un hotel para el resto de la semana, pero durante esos días no conseguí relajarme. Me quedé muy afectado por todo, y siempre me queda el mismo pensamiento. Si me hubiera quedado en esa casa un poco más de tiempo, con quien fuera que estuviera allí conmigo, me temo que las cosas podrían haber acabado de una forma muy diferente. Si crees que esa casa enorme y llena de crujidos era lo peor que podía pasar en un Airbnb, espera a escuchar lo que vino después. A veces, los lugares que parecen más normales son los que esconden los secretos más retorcidos. Y la siguiente historia empezó en un barrio tranquilo.
en una casa que no llamaba la atención de nadie. Estaba visitando a unos familiares durante un viaje por carretera a través del país. Vivían en una ciudad por la que iba a pasar más o menos a mitad del trayecto, así que pensé que sería buena idea hacer una parada, verlos y pasar un par de días allí. Reservé un Airbnb en su ciudad. Era una casa pequeña y típica de las afueras, de esas que ves una y se confunden con las demás. Nada especialmente lujoso ni llamativo, solo un sitio donde dormir un par de noches. Llegué muy tarde, creo que serían las 10 u 11 de la noche. El propietario, se llamaba Javier, me había enviado un correo electrónico unas horas antes con el código de acceso y las instrucciones para entrar. Estaba sacando las maletas del coche en la entrada cuando, de repente, sentí a alguien acercarse por detrás. Me sobresalté. Era Javier, el anfitrión. Llevaba menos de un minuto en el aparcamiento y no esperaba ver a nadie a esas horas, mucho menos al dueño apareciendo de la nada. Él empezó a hablar conmigo con total naturalidad, ofreciéndose a ayudarme con las cosas y llevando parte del equipaje hasta la puerta. También me acompañó al interior de la casa. Yo estaba cansado, demasiado como para ponerme borde o marcar límites con firmeza, pero me resultaba raro que estuviera allí. Normalmente ni siquiera llego a conocer en persona a los anfitriones de los Airbnbs. Quise pensar que solo intentaba ser amable, quizá yo era de sus primeros huéspedes. Me hizo una visita rápida por la casa, incluso me acompañó hasta el dormitorio, y antes de marcharse dijo buenas noches y bajó las escaleras. Empecé a deshacer un poco el equipaje, pero en realidad estaba esperando a que se fuera para poder descansar. Pensaba que si bajaba mientras él seguía dentro, se pondría a conversar otra vez, y esa noche no tenía energías para eso. Después de un minuto, me di cuenta de que no había escuchado ningún ruido de puerta ni de pasos alejándose. Bajé rápido para asegurarme de que ya no estaba. No lo vi en ninguna parte. Cerré con llave la puerta principal, recogí lo que faltaba del coche y volví al dormitorio. Era tarde, así que simplemente terminé de acomodarme y me acosté. Por la mañana fui a ver a mis familiares, pero solo pasé unas horas con ellos. Para el mediodía ya estaba de vuelta en el Airbnb y me quedé dentro viendo la televisión hasta la hora de la cena. Salí a buscar algo rápido para comer y, cuando aparqué otra vez en la entrada y caminé hacia la puerta, noté que estaba sin cerrar, desbloqueada. Me pareció extrañísimo, porque no recuerdo haber dejado jamás una puerta sin seguro, y menos aún estando en una ciudad desconocida, en una casa que no es mía. Lo primero que me vino a la mente fue Javier, el dueño, y lo invasivo que había sido la noche anterior al aparecer de repente. Aquello parecía todavía más una invasión de mi espacio, así que recé para que no fuera él y que en realidad yo hubiera olvidado echar la llave. Abrí la puerta y entré. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», pregunté en voz alta por si acaso. Nadie respondió y todas las luces seguían apagadas. Cerré la puerta a mi espalda y continué con mi noche como si nada. Dejé la comida sobre la mesa del salón, encendí la televisión y me preparé para pasar allí el resto de la tarde. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Un ruido al otro lado de la casa. Sonó como si algo golpeara la pared, un toque seco, aislado. Giré la cabeza y miré hacia el pasillo de donde parecía haber venido, aunque sabía que desde allí no iba a haber nada. Incluso ahora, recordando aquella noche, me resulta extraño lo mucho que me fijé en ese único sonido, que en realidad no era tan llamativo. Sentí, desde el primer momento, que tenía que averiguar qué había sido, como si fuese una señal de alerta que no debía ignorar. Me levanté del sofá y caminé hasta la habitación del fondo, la que quedaba más alejada, junto a la parte trasera de la casa. Creo que se suponía que era una sala de estar secundaria o quizá un rincón de lectura. No sabría decirlo. Era un cuarto muy pequeño con un sofá y una mesita. Solo eso, sofá y mesita. Sin ventanas, sin cuadros, sin televisor, sin nada que lo hiciera acogedor. Estaba tan vacío que resultaba inquietante, casi como si no estuviera pensado para que alguien pasara tiempo allí. Encendí la luz
y me quedé mirando alrededor, con esa sensación extraña clavada en el estómago, hasta que noté algo más. Detrás del respaldo del sofá, asomando apenas por encima, se veía una especie de línea, una pequeña grieta en la pared. Me acerqué y la examiné con más atención, y al final terminé apartando todo el sofá hacia un lado. No era una grieta, era el borde de una puerta. No una puerta normal, sino una puertecita, como una trampilla de quizá 1 metro de alto. Si no hubiera oído aquel golpe y no hubiera ido a revisar con tanta atención, jamás la habría visto, mucho menos estando escondida detrás del sofá. Sentí un nudo en el estómago mientras casi sin querer probaba a abrirla. No se movió. Estaba cerrada. Lo más extraño era que no había ningún cerrojo por fuera, así que tenía que estar bloqueada desde dentro, lo cual no tenía ningún sentido. Algo dentro de mí me decía que detrás de esa puerta había algo profundamente perturbador, y que no iba a poder sentirme seguro en esa casa si no lo averiguaba. Pero tampoco podía simplemente tirar la puerta abajo. Saqué el móvil y marqué el número que salía en la reserva de Airbnb, el de Javier. Mi idea era sencilla. Si se ponía raro al explicarme qué había allí, o si insistía en venir, o si simplemente me daba mala espina, haría las maletas y me iría al momento. Mientras llamaba, me acerqué a la ventana frontal de la casa y miré hacia afuera. Ya era de noche, pero quería estar preparado por si, igual que la primera vez, Javier aparecía de improviso. La llamada sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Volví a intentarlo. Lo marqué una y otra vez durante varios minutos hasta que me rendí. Sinceramente, no sabía qué hacer. Me costaba saber si estaba exagerando o si era una de esas situaciones en las que debía hacer caso a mi instinto y largarme de allí sin mirar atrás. Regresé a la habitación pequeña del fondo y me quedé delante de la puertecita un rato sin moverme. Mientras pensaba, apoyé la mano y empujé con suavidad, sin intención real de abrirla. Esta vez, sin embargo, la puerta cedió con un crujido. Ya no estaba cerrada. Asomé la cabeza por la abertura con una mezcla de curiosidad y terror. La única iluminación era la que se filtraba desde la lámpara de la habitación, pero alcancé a ver una escalera de madera vieja que descendía hacia un sótano sin terminar. Los escalones se perdían en la oscuridad. Ni siquiera alcanzaba a ver el final. Lo que sí vi fue el cerrojo por la parte interior de la puerta, uno de esos pasadores metálicos que se deslizan a mano de un lado a otro. Eso significaba que alguien había estado detrás de esa puerta hacía muy poco y que esa misma persona la había abierto desde dentro. Sentí cómo se me iba la sangre del rostro. Retrocedí de golpe, con el corazón desbocado. Durante unos segundos no pude ni siquiera pensar con claridad. ¿Había alguien dentro de la casa conmigo? Me temblaba todo el cuerpo mientras comenzaba a avanzar por el pasillo, de vuelta hacia las escaleras. La mayoría de mis cosas seguían en el dormitorio de arriba. No era mucho, un par de maletas. Podía tenerlo todo guardado y listo para salir en 3 minutos. No era el plan más brillante del mundo, pero fue la decisión que tomé. Subí corriendo y empecé a arrojar ropa y objetos dentro de las maletas sin orden alguno. La paranoia de saber que quizá había alguien escondido en la misma casa me hacía mirar constantemente hacia la puerta del dormitorio, esperando ver a una figura aparecer de un momento a otro. Estaba cerrando la última cremallera cuando escuché un crujido en el pasillo, justo fuera de la habitación. Me levanté, miré hacia la puerta y no vi a nadie. Me resultó casi imposible mantener la calma, pero sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. Agarré las 2 maletas y crucé el pasillo a toda prisa, medio convencido de que en cualquier momento una de las puertas a mi alrededor se abriría de golpe y alguien saldría. Bajé las escaleras sin detenerme y llegué a la puerta principal. Salí sin siquiera intentar cerrarla. Tenía las manos ocupadas y lo único que me importaba era meterme en el coche. Pero antes de llegar al vehículo, apenas 3 segundos después de cruzar el umbral, escuché cómo la puerta principal
se cerraba con un portazo a mi espalda. Eso terminó de confirmar mis peores sospechas. Me subí al coche y me alejé de esa casa lo más rápido que pude. Ya en un hotel, en un lugar distinto, volví a intentar llamar a Javier, además de enviarle mensajes. Nunca respondió ni devolvió ninguna llamada. En lo personal, estoy convencido de que tenía un sótano oculto bajo la vivienda en el que se quedaba él mismo, quizá para espiar a los huéspedes, o para algo todavía peor. Lo más inquietante es que, en cuanto descubrí la puerta, cortó todo contacto conmigo. Probablemente salió de la casa mientras yo trataba de llamarlo. Pero lo que pensaba hacer después de saber que yo había encontrado esa entrada secreta, prefiero no imaginarlo. Supongo que todo dependía de lo que estuviera escondiendo allí abajo. Y, siendo sincero, estoy convencido de que, si hubiera bajado esas escaleras y hubiera descubierto lo que estaba pasando en ese sótano, Javier jamás me habría permitido salir de aquella casa. Si estas historias han hecho que mires de reojo la oscuridad que te rodea mientras escuchas, deja tu like antes de apagar la pantalla. Suscríbete si te atreves a seguir oyendo más relatos como estos, y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te puso nervioso. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de los protagonistas? O si alguna vez has vivido algo parecido y todavía te cuesta dormir por las noches.